hemos estado escuchando algunas declaraciones de algunos personajes que se autodenominan pastores, apóstoles, y que en medio de esta calamidad por la que atravesamos han estado exigiendo el pago de diezmos. Creo que ante ello es necesario hacer este pronunciamiento, sobre todo por lo que recién veía cuando uno de ellos, uno que se autoproclama apóstol, de manera vulgar, grosera, bastante soez y por demás prepotente, altanero, con Biblia en mano, decía que es que esto era un mandato de Dios, una exigencia de Dios, y que entonces por eso él cobraba los diezmos. Bueno, esto es lo que yo puedo rescatar de lo que decía, porque repito, era bastante vulgar su intervención, evidenciando el desespero que le aquejaba. Ahora, vamos a ver si las escrituras le dan la razón a este personaje, si es verdad que esto es un mandato bíblico, o si por el contrario, como su misma actitud lo denota y lo desmiente, porque el salir a expresarse de esa manera evidencia el desespero, evidencia que no le asiste la razón. Y vamos a ver cómo las escrituras desmienten eso que este señor decía por estos días. Vamos a empezar con el profeta Malaquías, que es el texto que suele utilizarse para muchas veces intimidar a la gente al pago de los diezmos. En el capítulo 3 del profeta Malaquías se va a leer lo siguiente: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues ustedes me defraudan. Y encima dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Están repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. Para que haya alimento en mi templo. Eso no lo perdamos de vista. Este texto del profeta Malaquías surge cerca del año 400. El profeta Malaquías fue un profeta que actuó post-exilio, es decir, cuando el pueblo de Israel, que había sido inicialmente asediado por los asirios, luego por el pueblo de Babilonia, fue entonces exiliado a Babilonia. Allá sirvió por cerca de 50 años, hasta que Ciro el persa emitió el decreto donde les permitió volver a sus tierras, y allá emprendieron la reconstrucción del templo, de las murallas, allí en cabeza de Nehemías, Esdras, y surge entonces en ese contexto el profeta Malaquías, que es el que acaba de hablar. ¿Okay? Ese contexto no lo perdamos de vista. ¿Okay? Después de la reconstrucción del templo, entonces aparece Malaquías y dice lo que acabaron de escuchar. Pero vamos a entender eso que Malaquías dice cuando entendamos todo el contexto de los diezmos en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver que por primera vez se habla de los diezmos en la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 14. En el capítulo 14 del Génesis va a aparecer un encuentro entre Abraham y Melquisedec. Abraham le va a entregar los diezmos de una conquista, de un botín que había conquistado Abraham. Le va a entregar los diezmos de ese botín a el sacerdote Melquisedec. ¿Okay? Recordemos que Abraham nace cerca del año 1800 a.C., que Dios le habla a Abraham en su ancianidad. Por lo tanto, este evento está teniendo lugar en el año 1600 aproximadamente, 1600 antes de Cristo. ¿Okay? Abraham entrega los diezmos a este personaje llamado Melquisedec. Las escrituras dicen que este Melquisedec es rey de Salem. Salem, que significa paz, es lo que los mismos judíos, la tradición judía, ha reconocido como Jerusalén, donde años más tarde se iría a construir el templo de Jerusalén. O sea que esta escena tiene lugar donde se construiría años más tarde
el templo de Jerusalén. O sea que esto es una prefiguración del lugar al cual se debían llevar los diezmos. Jerusalén, el templo. Bien, Melquisedec, dice el mismo texto, que es sacerdote del Dios Altísimo. Por eso ofreció pan y vino. Pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Recordemos que Melquisedec es una prefiguración de Cristo, de Jesús. Ya lo decía el Salmo 110, refiriéndose a David, quien es prefiguración de Jesús. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec? Pan y vino. Jesús, Lucas 22, parte el pan, entrega el vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memorial mío. El rito de Melquisedec, pan y vino. Bien, como no es el momento de explicar ahora estas cosas relativas a Melquisedec, sino simplemente entender que aquí en este lugar, que años más tarde va a ser el lugar donde se construya el templo, tiene lugar la primera entrega de diezmos, de Abraham a Melquisedec. No existía la ley. La ley vino a existir cerca de 400 años más tarde a este evento con Moisés. Entonces Abraham no está entregando los diezmos porque estén prescritos en la ley. Abraham está entregando diezmos porque así le nació. ¿Okay? Podía haber sido una tradición y Abraham lo que hizo fue hacer entrega de diezmos, no porque estuviera prescrito como una ley, sino porque así lo consideró. Posteriormente, con Jacob va a ocurrir que él, viviendo con su madre Rebeca y su padre Isaac, Jacob sale hacia tierras arameas, donde va a encontrar a su esposa Rebeca, a su esposa Raquel, a Lía, las sirvientas, de donde van a nacer sus 12 hijos. Pues bien, Jacob, cuando hace ese tránsito hacia tierras arameas, llega a un lugar que después se va a llamar Betel. Bet, casa el Dios, casa de Dios, como Belén, donde nace Jesús, ¿no? Donde nace Jesús es casa del pan. Pues bien, aquí en Betel, Jacob le hace una promesa a Dios. Señor, si me llevas con bien hasta estas tierras arameas, me das ropa que ponerme, alimento que comer, yo regresaré y en este lugar te haré un altar y te daré mis diezmos. Quiere decir que aunque no había ley, una prescripción, vemos cómo de Abraham se fue sucediendo esa tradición hasta ver cómo también la cumple Jacob en este caso. Ahora, vamos para cuando ya hay ley. Moisés, cerca del año 1300, 1200 antes de Cristo. En el Horeb entrega Dios las tablas a Moisés y entonces le entrega a Dios la Torá, la ley de los judíos. En la Torá, en la ley, vienen las prescripciones sobre el diezmo, que dicen, vamos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, vamos a encontrar las dos clases o los dos tipos de diezmos que vinieron prescritos en la ley. Había un diezmo anual y un diezmo trienal, cada 3 años. ¿En qué consistía el diezmo anual? Veamos qué nos dicen las escrituras sobre el particular. ¿En qué consistía? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 14 del libro del Deuteronomio. Atención a lo siguiente. Cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tus sementeras, lo que haya producido el campo año tras año. Atención a lo siguiente, a ver quién va a comer ese diezmo. Y lo comerás, o sea, tú mismo, y lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios. En presencia de Yahvé tu Dios. ¿Dónde? Atención. En el lugar que Él haya elegido para establecer la morada de su nombre. El Deuteronomio es escrito cuando aún no se había construido el templo en Jerusalén. Los israelitas tenían la tienda del encuentro y ahí era el culto. Entonces, el lugar donde Dios va a construir su morada va a ser Jerusalén en época de Salomón.
Cuando se instaura la monarquía, inicialmente con Saúl y posteriormente el rey David, que gobernó cerca del año 1040 aproximadamente, le sucede Salomón, y Salomón, alrededor del año 90, 980, antes de Cristo, construye el templo. A ese lugar entonces debía ir la persona que recaudaba su diezmo y lo llevaba a ese lugar para allí comerlo, él mismo. Veamos qué pasaba cuando la persona que debía ir a ese lugar, Dios le había sobreabundado, le había dado mucha riqueza y era mucho el diezmo y se le incomodaba llegar hasta el lugar donde Dios instauraría su lugar, que era Jerusalén. Pónganse a pensar, alguien que salía como Jesús que lo hizo, de Galilea hacia Jerusalén. Atención a lo que se dice. Si el camino te resulta demasiado largo, si no puedes transportarlo, el diezmo, porque el lugar que haya elegido Yahvé para establecer allí su nombre, que va a ser Jerusalén, ya sabemos hoy que fue Jerusalén, te cae demasiado lejos y Yahvé tu Dios te ha bendecido con bienes, lo cambiarás por dinero. Llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar que haya elegido Yahvé tu Dios y emplearás ahí este dinero adquiriendo, atención, que adquirías, adquiriendo todo lo que te apetezca, todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que te apetezca, le reitera. Tú y tu familia, ¿quiénes? Tú y tu familia comerán ahí en presencia de Yahvé tu Dios y celebrarán fiesta. ¿Cómo así celebrarán fiesta? Claro, es que existían 3 fiestas de peregrinaje. Los judíos salían, los israelitas salían de sus tierras y tenían que ir hasta el lugar santo, tenían que ir hasta Jerusalén, como lo hizo Cristo desde Galilea hasta Jerusalén para celebrar allí las 3 fiestas obligadas de peregrinación. Una era el Pesaj o la Pascua, el 14 del mes Nisan se celebraba, conmemoraban la salida de Egipto según les mandaba el libro del Éxodo en el capítulo 12. Otra de estas fiestas de peregrinaje que obligadamente tenían que ir a Jerusalén era la fiesta del Shavuot, que era la fiesta de Pentecostés, hoy para nosotros, 50 días después de la Pascua. El día 6 de Sivan se celebraba la fiesta del Shavuot. Y la otra fiesta era la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que era una fiesta que duraba 7 días. Esa fiesta iba del 15 hasta el 22 del Tisrei, que era lo que nosotros tenemos hoy como octubre. Esas eran las fiestas de peregrinaje. Entonces, ¿qué pasaba? La persona tomaba su diezmo y se lo llevaba para con su diezmo en la fiesta comer. Él, su familia, no se lo llevaba al levita, no se lo llevaba al sacerdote. Pero atención, porque sí debía compartirlo, el diezmo que comía con su familia, con sus siervos, debía compartirlo con el levita. Atención a lo que dice el versículo siguiente. Pero no abandones al levita que vive en tus ciudades y que él no tiene parte ni heredad contigo. Claro, el levita era beneficiario del diezmo. De este diezmo del año comía la persona con su familia y compartía con el levita. ¿Por qué compartía con el levita? Dios lo había prescrito en el libro de los Números, en el capítulo 18. Vamos a ver cómo Dios dice lo siguiente a Aarón, puntualmente le dice: tú no tendrás heredad ninguna en su tierra, no habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Para los levitas estaba prescrito el diezmo, es decir, que ese diezmo que se llevaba, que comía la persona, que comía con su familia, entonces no se olvidaba del levita y al levita le compartía. Comía el levita y recibía de todos.
Y disponen las escrituras que el levita, de todo lo que recibía en ese año, entonces compartía el 10% de eso con el sacerdote Aarón, decía. O sea, que el levita, de lo que recibía de diezmo, sacaba el 10% también y se lo entregaba al sacerdote. Esa era la realidad del diezmo. Ese era el diezmo anual. Pero hay un diezmo también trianual. Veamos para quién era el diezmo trianual. Dice la escritura, estoy hablando del capítulo 14, verso 28. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Así podrán venir el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Ya sabemos que a los levitas no les tocó tierra. Cuando las 12 tribus de Israel reparten sus tierras, a los 12 hijos de Jacob se les reparten las tierras, sabemos que no le tocaron tierra ni a José ni a los levitas, ni a Leví, no tuvieron tierra. Por ellos dos entraron los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Ahí se completaron las 12 tribus y se les entrega a cada uno su tierra. A los levitas no les tocó tierra. Le acaba de decir Dios a Aarón, yo soy tu heredad, a ti no te doy tierra, no te toca, yo soy tu heredad. Por eso hay un salmo precioso que dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Era un levita en oración que sabía que su heredad era mejor estar en la presencia de Dios, en el servicio a Dios, que le hubiese correspondido tierras. Ahora, en el capítulo 35 de los Números hay una concesión especial para los levitas. De las tierras que ya fueron adjudicadas, entregadas a los israelitas, estos cedían parte de sus tierras para que allí los levitas que vivían entre las ciudades, ellos pudieran habitar allí. Entonces los levitas tenían espacios donde habitar porque parte de las tierras les eran cedidas. No les tocó en heredad, pero en el capítulo 35 de los Números vemos que se dio una disposición para que se cediera tierra a los levitas. Entonces vemos cómo están estos dos diezmos, el diezmo anual y el diezmo trienal. Entonces en el diezmo trienal se nos está diciendo que lo que se recoja el año tercero se pone a las puertas para que de allí coma el levita, que no tendrá parte en la herencia, que no tiene parte en la herencia, pero además ¿quién va a comer de allí? El forastero, el huérfano y la viuda. Vemos cómo, en este sentido, el diezmo es para un tema estrictamente de justicia social. Con el diezmo come el levita que no tuvo parte en la repartición de las tierras, come el huérfano que no tiene quien le asista, come la viuda que tampoco tiene asistencia y come el forastero. Para eso era el diezmo. Cuando Malaquías entonces está reprochando que no hay alimento en el templo, lo que está diciendo es eso, que no hay alimento para el huérfano, que no hay alimento para la viuda, que no hay alimento para el levita, que no hay alimento para el forastero. Y por eso entonces Dios dice, me están robando. Acordémonos de Jesús cuando el Señor dice, lo que hicieron con uno de ellos, conmigo lo hicieron. Me vieron hambriento y no me dieron de comer. Me vieron en la cárcel enfermo, no me visitaron. Me vieron sediento, no me dieron de beber. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, o lo dejaron de hacer con uno de estos pequeños, lo hicieron o lo dejaron de hacer conmigo. Le estamos robando al Señor en la persona del pobre, porque es un tema de justicia social. Entonces, ese es el sentido del diezmo. Bien sea el anual, que es para la misma persona como lo vimos, lo lleva a la fiesta que corresponda y allí lo come con su familia y lo comparte con el levita. O el trianual, entonces, que era para dejarlo en las puertas de la casa y allí llegaba a comer el levita, llegaba a comer el forastero, la viuda, el huérfano. Pero también dice el mismo libro del Deuteronomio, nos va a decir en el capítulo 26 que el diezmo trianual dice lo siguiente: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado ¿a quién?
al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Ese es el mandato. Ese es el mandato del diezmo. El mandato del diezmo es entonces compartir la 10ª parte de lo que yo tengo. ¿Con quiénes? Con los desposeídos. ¿Quiénes son los desposeídos? En este caso, el levita que no tenía heredad, el huérfano, la viuda. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? El diezmo va todo para un personaje que se ha proclamado pastor o líder de una denominación, y se le entrega a esa persona el diezmo. ¿Para qué? Vamos a ver lo que San Pablo posteriormente nos va a decir. Dicho esto, vamos a ver cómo Jesús, ya en el Nuevo Testamento, el Señor, antes de su muerte, es decir, no había hecho el pacto de la nueva alianza, el Señor se refiere en 2 ocasiones a los diezmos. En una hace referencia a la parábola que él mismo pone del fariseo y del publicano. Está un publicano que no se atreve a mirar, a alzar la mirada, se da golpes en el pecho y simplemente lo que repite es: Señor, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y por otra parte hay un engreído fariseo que está diciendo que él no es como ese publicano que tiene al lado, ese publicano, ese borracho, seguro idólatra, todo lo que le podamos decir, y como a veces se le dice a mucha gente, ese es así. En cambio yo, dice el fariseo, yo ayuno tantas veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que tengo. Jesús se pregunta cuál de los dos creen que llegó justificado a su casa. Por supuesto, el publicano. El fariseo que hacía alarde de lo que daba diezmo, perdía la esencia tanto del ayuno como la esencia del diezmo, que no es otra que la reivindicación social, que la entrega de eso, el compartir de aquello con el necesitado, con la viuda, con el forastero. Esa es la esencia del diezmo, no tiene otra. Bien, vemos que por otro lado Jesús, también en uno de los apartes en el Nuevo Testamento, el Señor va a hacer referencia a que el fariseo que está haciendo alarde de algunos de sus prácticas, Jesús les dice: maestros de la ley y fariseos hipócritas, que hasta dan el diezmo del comino y se olvidan de lo esencial. El Señor les dice que lo esencial es